Bueno, hola alumnos y alumnas, espero que estén bien. Hoy día vamos a revisar el laboratorio 2 a pedida de varios. Voy a tratar de que todo sea súper despacio, súper explicativo, así que con cualquier consulta escríbanme por correo o escriben en el foro para que los demás lo vean. Em, Así que vamos a comenzar a checar un poquito. Ahí sí. Entonces, como saben, el laboratorio se trata de un experimento realizado por el Banco de ICAUS. El banco de ICAOS les pide evaluar qué tan efectivos son los mensajes que le envían a sus clientes para recordarles que paguen sus deudas. Por ejemplo, pagar una cuenta pendiente. Para esto le entrega una base que contiene los datos de un experimento aleatorio realizado en una muestra representativa con 10.000 de sus clientes. Cada cliente fue asignado al grupo tratados, en donde la variable de tratamiento vale 1 si es que fueron tratados, quienes recibieron el mensaje y el recordatorio vía correo, o al grupo control, en donde la variable de tratamiento vale 0, quienes no recibieron nada. Adicionalmente, se identificaron aquellos clientes que abrieron los mensajes, en donde la variable abre mensaje vale 1, y a los que no, en donde la variable abre mensaje vale 0. El banco está está interesado en conocer la efectividad de los mensajes sobre si los clientes pagan al menos un monto mínimo para evitar morosidad. ¿Okay? Ahí simplemente si es que la variable paga vale 1, asumimos que pagó, y 0 si es que no pagó. Entonces tenemos que calcular algunas cositas. Ya, vamos a comenzar como les dije desde cero. Entonces nos descargamos la base de datos. Y en el R vamos a crear un proyecto. Ok, entonces new project. Directorio. Y vamos a ponerle laboratorio 2. Video. Creamos el proyecto. Super. Entonces tenemos que en descargas. Y descargas lo voy a pasar acá. ¿Cierto? Ahí se creó laboratorio 2 video. Y tenemos el proyecto. Perfecto. Ok, ya no necesitamos eso. Entonces vamos a abrir un file. Y ahí primero que todo, ¿cierto? Bueno, acá a mí me gusta que borremos esto. Si es que hubiéramos tenido algo, ¿cierto? Se borra con ese comando. Y vamos a importar el dataset. Siempre les recomiendo que lo hagan de esta forma. En el laboratorio a algunos les pasó que no sabían cómo importarla, porque como que esta función de importación tiene algunos comandos, o de repente se utilizan otras funciones. Pero yo creo que esto es lo mejor que pueden hacer, que es directamente importarlo aquí desde la interfaz. Y así pueden ver los datos. Ahí por ejemplo vemos que la primera columna son filas. Perdón, sí, son el nombre de las filas. Y ahí está todo. Ok. Y acá lo único que me gusta agregar, ¿cierto? Tenemos esto acá. Entonces, importando base de datos. Ok. Entonces acá me gusta añadir una función que es row.names igual a 1. Dado que vimos que la primera fila era... perdón, la primera columna era el número de la fila. Bueno, acá igual, ¿cierto? El ID cliente también como corresponde acá justamente con el número de la fila, pero así ya no lo tenemos tan duplicado. Ok. Entonces, como pueden ver, tenemos la columna paga, tratamiento, si abrió el mensaje y la edad. ¿Sí? Si es que se le importó bien, debería ser así, con unas 10.000 filas y estas 5 columnas. ¿Ok? Como vieron, hicimos todo desde cero. Ok, entonces, bueno, podemos comenzar con algo de exploración de la base de datos. Sí, no sé si ven bien ahí, quizás tengo que agrandarlo un poquito. Ahí sí. Entonces, tenemos que la base de datos, ¿cierto? Este es un cliente representativo. Tiene estas 5 columnas, ¿cierto? Podemos ver que ninguna tiene NAs. Si todos los valores tienen sentido, paga hasta entre 0 y 1, y de hecho son puros ceros o unos, y por eso acá nos dice que el 87% pagó, 87.22% pagó, tratamiento el 50% pagó, el 37,5% abrió el mensaje, esto obviamente es de toda la base, no solo los tratados, y tenemos que la daba entre 22 y 88 años, ¿sí? Entonces, ya, sabemos que estos clientes fueron tratados, ¿cierto? Algunos recibieron el mensaje y abrieron el correo, ¿no?
y otros no recibieron el correo. Entonces, para explorar un poquito esto, lo que podemos hacer es, entonces acá vemos estadística descriptiva, base. Entonces lo que podemos ver acá es, hacemos un unique df y nos gustaría ver cuáles son las combinaciones únicas entre tratamiento y abre mensaje. Entonces lo que estamos haciendo acá es seleccionar estas dos columnas, ¿cierto? Tratamiento y abre mensaje, y con el unique lo que estamos haciendo es ver las combinaciones posibles entre estas dos columnas, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Si vemos esto, tenemos que las combinaciones posibles son tratamiento 1, abre mensaje 1, tratamiento 0, abre mensaje 0, o tratamiento 1, abre mensaje 0, ¿ok? De hecho podemos hacer algo mejor, que sería verla entera. Ok, vamos a hacerle más zoom todavía. Y así lo ordenamos. Entonces, si es que fueron tratados, algunos abren el mensaje, otros no. Y si pertenecen al grupo control y no fueron tratados, simplemente no abrieron el mensaje, ¿ok? Entonces acá tenemos que, si es que no recibieron el correo, no pueden abrir el mensaje, ¿sí? Puede ser que suene un poco básico esto, pero claro, siempre hay errores, ¿cierto? Lo experimento en plataformas virtuales, así que hay que tener ojo con eso, ¿sí? Al menos vemos que es consistente esto, o que al menos tiene sentido, es coherente. Entonces, una cosa que nada de esto tenían que calcularlo, ya es solamente una exploración que les estoy mostrando para que les sirva de más adelante cómo será este proceso igual. Entonces acá, ver combinaciones únicas, tratamiento, abre mensaje. Ya, entonces, otra cosa que nos podría gustar ver sería ver el porcentaje de tratados, por ejemplo. Entonces acá tenemos DF, vemos la variable de tratamiento, y bueno, teníamos 10.000 clientes, ¿cierto? Entonces tenemos que 5.000 fueron asignados al grupo control, 5.000 al tratamiento, ¿sí? Si quisiéramos ver el porcentaje de esto, dividimos todo por la cantidad de filas, ¿ok? Entonces tenemos 50%. Entonces ya sabemos que el 50% fue tratado y el 50% no, ¿ok? Entonces acá, explorando porcentajes, condiciones. Y podríamos ver también qué porcentaje abrió el mensaje, ¿cierto? Entonces acá ya es un poco más elaborado, ¿cierto? Library, importamos dplyr, y lo que hacemos con el dplyr es agarramos la data, ¿cierto? Ahí sí, hacemos una agrupación por tratamiento, y acá lo que hacemos es un summarize y vemos el promedio de abre mensaje. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos agarrando la base, ¿cierto? Estamos agrupando por tratamiento. Si estamos separando la base entre control y tratamiento, ya esa base vamos a calcular el promedio para cada grupo de abre mensaje. Entonces de esa forma vamos a ver el porcentaje de las personas que abrieron el mensaje en cada tratamiento, ¿sí? Como ya vimos arriba, la gente que perteneció al grupo control, ninguna abrió el mensaje, así que eso debería ser 0. Le vamos a poner un view, ¿sí? Para poder ver esto. Entonces, podemos ver acá que la gente que fue tratada, el 75% abrió el mensaje, y la que no fue tratada, 0 abrieron el mensaje. Sí, eso es consistente. Entonces, primero sabemos que el 50% fue tratado, el 50% no, y de los que fueron tratados, el 75% abrió el mensaje o no. ¿Ok? Entonces, esto es un poco la imagen de la base de datos que tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos esto, tenemos paga y tenemos la edad, ¿sí? Entonces ya tenemos como un conocimiento cabal de la base. Quizás esto pueden pensar que es tiempo perdido, pero nos sirve un poco para explorar la base. Me pasó que cuando estaban haciendo el laboratorio, muchos quizás no entendían esta mecánica, ¿ok? Entonces es importante que entiendan la base de datos cómo está compuesta. Entonces sigamos con el enunciado. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es calcule los siguientes efectos de probabilidad de pagar, ¿cierto? Esto es importante. Sobre la probabilidad de pagar, el ITT, abrir el mensaje versus asignación a control, abrir el mensaje versus control y tratamiento que no abrieron el mensaje, y el CASE. Entonces vamos a partir por el ITT. Y el ITT es esta formulita, ¿cierto? La esperanza de la variable dependiente sobre el grupo asignado al tratamiento, ¿cierto? Perdón, al grupo de tratados, menos la esperanza de la variable dependiente sobre el grupo asignado en este caso, el grupo control, ¿cierto? Entonces, si es que como saben, un buen estimador de la esperanza es el promedio. Entonces vendría siendo el promedio de la variable dependiente en el grupo de los tratados menos
el promedio de la variable dependiente en el grupo control. Así que en nuestro caso es paga, ¿cierto? Y en términos de código, esto vendría siendo el min, ¿cierto?, de la variable y en el grupo de los tratados, menos el min de la variable y en el grupo de los controles, ¿sí? Y acá un pequeño refresh. Les voy a mostrar algo súper cortito. Tengo que apagar el código, ya. Entonces acá les puse un ejemplito. Excelente, no lo corrí. Ahí sí. Entonces acá, view, data, ejemplo. Ya, entonces construir esta pequeña base así de... Voy a checar un poco, lo siento si no lo ven, pero bueno. Tenemos estas dos columnas, ¿sí? La primera columna, las primeras 5 filas tienen un 0, la siguiente un 1. Y en la columna 2 tenemos este vector que va del 1 al 10, ¿ok? Entonces en el ITT lo que queríamos hacer nosotros, de nuevo volviendo acá, es agarrar solo los tratados y calcularle el promedio de su variable dependiente, en este caso paga, y restarle el promedio de esa variable dependiente solamente para los del grupo control. Entonces acá tenemos una base, ¿cierto? Esta base de juguete. Y nos gustaría, por ejemplo, ¿cierto?, ver en los tratados, ¿cierto?, que era cuando el tratamiento era igual a 1, menos el promedio de los controles cuando el Y vale 1. Entonces este es como nuestro tratamiento y este vendría siendo nuestra Y. Ok, entonces, ¿de qué manera podemos seleccionar a quienes fueron tratados, ¿cierto? En este caso, que la columna 1 sea 1. Entonces, una forma, o sea, alternativa 1, podría ser data ejemplo, tal que data ejemplo, columna 1 igual a 1, ¿sí? Así de simple. Acá tienen que tener cuidado porque de repente cuando uno pone cosas como distinto o mayor, hay problemas con los NA. Me acuerdo que por lo menos en la primera auxiliar vimos eso. Ahora no era necesario saberlo porque esta base de datos no tiene NAs. Entonces, en este caso, si hacemos esto no va a pasar, no va a haber ningún error, ¿cierto? Si corremos esto. Excelente, escribí mal view. No, perdón, me falta una comita acá. Eso. Ok. Entonces acá, por ejemplo, vemos que seleccionamos solo los que tienen 1, ¿sí? Acá no hay ningún NA intermedio, así que acá no selecciona eso, ya. ¿Qué otra forma se puede hacer? Que es una recomendación igual que le hice a algunos, es alternativa 2. ¿Sí? La alternativa 2 sería decir, bueno, tratado, ¿cierto?, igual a subset, data ejemplo, ¿sí?, coma, col 1 igual a 1, ¿sí? Y de esa forma tenemos la misma base. Entonces ponemos view tratados. Y acá tenemos que también seleccionamos solo los 1, ¿sí? Como pueden ver, cualquiera de las dos formas, acá si es que eliminamos el view, nos debería dar exactamente lo mismo. Entonces acá voy a... Así creo, sí, bien, ya. Entonces si corremos la alternativa 1, nos da eso. Si corremos la alternativa 2, nos da eso. Sí, exactamente lo mismo. Y ahora, ¿cómo calculamos el promedio de esta variable dependiente? ¿Cierto? En este caso sería col2. ¿Ok? Entonces, si usamos el primer método, sería simplemente el min de esto, pero tendríamos que seleccionar nuestra variable, ¿cierto? Que sería col2 en este caso. ¿Sí? Y corremos eso y nos da 8, ¿sí? Acá de nuevo, como no hay ningún NA, podemos hacer eso, pero si es que hubiese algún NA entre medio, ponemos esto. Y nos debería dar la función. Ok, entonces acá habíamos dicho que esto eran los tratados. Entonces para la alternativa 2, lo que habría que hacer es eso simplemente. Chuta, nada que ver. Tratados y columna 2, ¿cierto? Ahí sí. Y ahí nos da el promedio de la variable col2 sobre los grupos en donde el col1 vale 1. ¿Ok? Entonces apliquemos esto a nuestro caso, ¿sí? Bueno, vamos a borrar lo que llevamos. Y voy a hacer zoom out. Entonces corremos eso, ya. Entonces acá le ponemos pregunta 1. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el ITT, ¿cierto? ITT. Entonces para el ITT tendremos que calcular el promedio de la variable dependiente, ¿cierto?, que es paga, en el grupo de los tratados, ¿sí? Eso es una cosa, menos
voy a escribirlo. La variable paga también, pero ahora para el grupo de los controles, ¿cierto? Esa es la forma más rápida de hacerlo, ¿sí? Otra forma, como le había dicho, era hacer un tratados, que sería un subset de f tal que tratamiento igual a 1, controles, subset de f tratamiento igual a 0, igual a 0. Y después simplemente hacemos el min de tratados de paga menos el min de controles paga. Ok, entonces si corremos lo primero nos da esto acá que es 2,52%. Y si es que lo hacemos de la segunda forma, nos da 2,52%. Ok, vamos a dejar ese aquí más experta. Entonces eso era la primera alternativa. Ok, eso es lo primero que teníamos que hacer en el laboratorio. Entonces segundo, ahora tenemos que comparar quienes abren el mensaje versus los que fueron asignados al grupo control. Entonces acá ponemos B, abren mensaje versus control. Entonces tenemos min de f paga sobre quiénes, sobre los que abren el mensaje, menos de f paga sobre el control, ¿cierto? Perfecto. Y eso es un poquito más alto, ¿cierto? Acá van a ver que empieza a subir un poco el efecto. Ya, entonces la tercera pregunta: abrir el mensaje en el tratamiento versus asignación a control más tratados que no abrieron el mensaje. Entonces acá había algo, había una forma como más rápida de hacerlo. Bueno, esto se mantiene, ¿cierto? Los que abren el mensaje, esto más tratados que no lo abrieron, menos el promedio de. Entonces, bueno, la forma larga de hacerlo, entre comillas larga, es esta. Sería tratamiento igual a 0 o df tratamiento igual a 1, que son los que, los que fueron tratados pero que no lo abrieron. Ok. Esa es como la forma entre comillas larga, ¿sí? La forma más corta, bueno, si se habrán dado cuenta, cuando hicimos este unique del df para tratamiento, abre mensaje, así se llama, ¿cierto? Sí, bien. Como se habrán dado cuenta acá, cuando abre mensaje 0, puede ser en el grupo control o en el grupo tratamiento. Entonces, si es que nos piden que comparemos los que abrieron el mensaje en el grupo tratamiento versus el grupo control y los que no abrieron el mensaje pero están en el grupo tratamiento, simplemente sería como comparar esta primera fila con estas dos, ¿cierto? ¿Y qué tienen estas dos en común? Que ninguna abrieron el mensaje. Entonces la forma rápida de hacer eso sería, vamos a copiar esto, ¿cierto? Los que abrieron el mensaje menos los que no, ¿ok? Y esto incluye grupo control y grupo tratamiento que no abrió el mensaje, ¿ok? O sea, lo de arriba nos da eso, lo de abajo nos da exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Ok? Cualquiera de las dos servía. Y finalmente en la D nos piden el case, ¿sí? El efecto del tratamiento para los compliers. De case. Bueno, entonces la clase sabrán que el case se puede estimar como el ITT sobre el ITTD, que es el ITTD. Bueno, el ITTD es el porcentaje de los compliers. Entonces una forma de calcular eso es df abre mensaje tal que df tratamiento igual a 1, ¿sí? Entonces acá estamos diciendo de los que fueron asignados al grupo tratamiento, ¿cuántos abrieron el mensaje? ¿Sí? Esos son los compliers en este caso. Acá no tiene sentido verlos como los no compliers en el grupo control, ¿cierto? Porque acá nadie abre el mensaje cuando está en el grupo control. Entonces acá es súper directo, simplemente ver quiénes abrieron el mensaje del grupo tratamiento, ¿sí? Y con eso tendríamos el ITTD, ¿ok? Eso nos da 75%, ¿sí? Y si se acuerdan, eso lo habíamos calculado y nos da que eran estos de acá, ¿cierto? Los que abrieron el mensaje. Otra forma de haberlo calculado sería ITTD, que igual a la suma de los que abren el mensaje dividido en la suma de los tratamientos, ¿sí? ¿Por qué la suma?
porque es como una forma de contar, ¿cierto? Si es que abrieron el mensaje tienen uno, entonces si sumo a los que tienen uno, sería como contar a los que abrieron el mensaje, y si sumo los tratamientos, sería como contar a los que fueron tratados, y eso nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces eso es el ITTD, y el ITT lo calculamos en la A, ¿cierto? Entonces acá podemos poner ITT igual a eso, y el CASE va a ser igual al ITT dividido en el ITTD, ¿sí? Y el CASE es eso, ¿ok? Y con eso ya estaríamos listos con la 1. Ya, siguiente, comente sobre la validez interna y externa de cada uno de los análisis anteriores. Y acá lo que importaba era que entendieran que el ITT, por ejemplo, tiene una validez interna alta, pero para la intención de tratar, ¿ok? No es para establecer esta relación causal entre abrir el mensaje y no abrir el mensaje, sino que es para la intención de tratar. Entonces el ITT tiene una alta validez interna, pero solamente es extrapolable, es decir, su validez externa es para los clientes del banco, ¿ok? Si es que asumimos que se hizo un muestreo aleatorio para realizar el experimento, no una asignación aleatoria, sino un muestreo aleatorio, vamos a decir que el experimento es representativo de los consumidores, por ende, la validez externa del ITT es esa, así es extrapolable para los clientes del banco. ¿Ok? Bueno, la validez interna de esto, bueno, y externa de estos grupos no tiene mucho sentido analizarla. Acá no podemos, en ninguno de los dos casos podemos identificar ni el efecto causal de abrir el mensaje versus no, ni el de la intención de tratar. Y bueno, estos son extrapolables, ni ninguno de estos dos son extrapolables ni para todos los clientes, ni tampoco para los compliers, ¿ok? Entonces, en el caso del CASE, tenemos que la validez interna sí nos permite establecer esta relación causal, o al menos tiene una mayor validez interna para el efecto causal de abrir el mensaje versus no abrir el mensaje. Y a quién es extrapolable, bueno, acá baja un poco la validez externa y es solamente para los compliers, ¿ok? Eso era lo que esperábamos que respondieran a grandes rasgos. Sí, ya puede ser que se hayan explayado un poco más, pero la noción de que A y D tienen esta validez interna que es diferente y que la validez externa de este son los clientes y estos acá son los compliers. Ok, pasamos a la pregunta C. Estime el ITT para el efecto de tratamiento sobre la probabilidad de pagar. Sí, lo que hicimos, pero ahora utilizando una regresión lineal. Ok, entonces ahora acá vamos a la pregunta 3. Pregunta 3. Y tenemos que, vamos a hacer una fórmula, ¿cierto? De la regresión de la P3. En donde vamos a tener que, queremos ver el efecto de tratar sobre la variable dependiente de paga o no paga, ¿cierto? Entonces tenemos que la variable dependiente es paga y nuestro regresor es tratamiento. Ok, y vamos a hacer una regresión. Y la base es de F. ¿Sí? Y acá le ponemos un modelo P3. Y para ver los resultados le hacemos un summary. Entonces tenemos perfecto. Sí, voy a hacerle más zoom para que puedan verlo. Y tenemos que es el coeficiente en el que estamos interesados, ¿cierto? El efecto de tratar sobre la probabilidad de pagar, que si se dan cuenta es exactamente lo mismo que habíamos calculado en la A, ¿cierto? Es 2,52%. ¿Sí? Y es significativo el 1%. Entonces, ¿qué nos preguntaban acá? ¿Cuánto cambia el promedio de la probabilidad de pagar al recibir el tratamiento? 2,52%. ¿Es consistente con la 1A? Sí. ¿Existe significancia práctica? Busque referencia. Bueno, acá había un informe. Acá podía ser la referencia que encontraran. Pero, por ejemplo, había un informe de la Universidad de San Sebastián con Equifax, en donde determinaban que el cambio porcentual de morosidad trimestral a nivel nacional era 2,4%. ¿Ok? Eso es una estimación de cuánto cambia la morosidad en todo un trimestre. ¿Ok? Y acá tenemos que solo con este experimento ya tenemos un efecto que es un poquito mayor, ¿cierto? Quizás a nivel poblacional no es igual de toda la población de Chile, pero ya al menos en esta base de cliente tenemos que ya el efecto es el mismo a nivel trimestral. Entonces uno puede decir como 2,52% quizás es poco, pero no, en realidad son muchas personas, ¿cierto? Y esto si lo traducimos a dinero, habían algunas estimaciones que vi de algunos alumnos que en promedio la gente estaba endeudada sobre 1 millón de pesos. Entonces calculen eso en dinero. Es mucho. Okay, entonces sí es de significancia práctica.
Pasemos a la siguiente pregunta. P4. ¿Cómo cambian sus conclusiones de 3 en cuanto al nivel de significancia estadística cuando se controla por la edad de la persona? Entonces tenemos acá la pregunta 4. Eso es Control Shift R por si acaso, para abrir estos menús desplegables, estos toggles. Entonces, copiamos esto, ¿cierto? Vamos a ponerle P4 a todo esto. Importante cambiar todo. Y teníamos que añadir el control de edad. Okay, entonces corremos la fórmula, corremos el modelo y vemos los resultados. Y podemos ver que el coeficiente no cambia mucho. Sí, eso no se los preguntamos, pero no cambia mucho porque acá la asignación fue aleatoria. Entonces, a los grupos tratamiento. Entonces acá no hay una correlación entre haber sido asignado al tratamiento y, por ejemplo, tener una edad mayor. Si no hay una relación sistemática entre estas dos variables. Obviamente acá tenemos un N de 10.000 que es bien alto, pero si cambia un poco es por eso, es por el N. O sea, como fue la asignación aleatoria, acá si el N hubiera sido más grande, hubiera sido cada vez menor este cambio respecto al ITT que habíamos calculado. Ya, entonces nos preguntan por la significancia estadística, ¿cómo cambio? Entonces, si bien recuerdan, acá teníamos este p-value, ¿cierto? O este t-statistic. Y acá el t-statistic subió un poquito levemente y disminuyó el p-value, ¿sí? ¿Qué significa en términos de significancia estadística, valga la redundancia? Que tenemos que acá hay una mayor significancia estadística de este efecto, ¿sí? ¿Era esperable eso? La verdad es que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al controlar por la edad estamos reduciendo un poco ese ruido que estaba en los datos con respecto a la edad. Si estamos aumentando la eficiencia del modelo, está disminuyendo el error estándar y por ende está aumentando la significancia estadística. Ya, pregunta 5. El banco planea probar otros mensajes en otros experimentos similares para examinar otras formas de bajar la morosidad con el pago de deudas en toda la muestra. Es decir, no puede detectar a los compradores. ¿Okay? Es decir, vamos a calcular el ITT simplemente. Entonces, ¿cuál es el tamaño muestral mínimo que debe considerar el banco para realizar nuevamente el experimento y asegurarse de que exista un poder estadístico suficiente para encontrar al menos el mismo efecto? Asuma que mantiene la proporción entre tratado y no tratado, ¿sí? 50-50, una significancia de 5% y un poder estadístico de 80%. Ya, acá hay un pequeño footnote. Les decimos que calculen esto y que asuman que la variable dependiente es continua, ¿sí? Acá sale con motivos docentes, ¿sí? Y es para que pudieran utilizar esto, ¿sí? Acá la variable dependiente en realidad es binaria, entonces a priori no deberíamos utilizar esta fórmula, pero lo vamos a hacer de nuevo con fines docentes. Que alguien si lo quiere buscar, acá lo que hicimos fue calcular el Cohen's d, la diferencia en Cohen's d, para calcular este tamaño del efecto, ¿sí? Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular este Cohen's d para el experimento que ya tenemos, ¿cierto? Si acá nos dice el n para encontrar al menos el mismo efecto, ¿sí? Entonces acá les pusimos estas formulitas para poder calcular el effect size, que es el promedio, voy a hacerle más zoom, el promedio de los tratados menos el promedio de los no tratados, ¿cierto? ¿Qué es esto? El ITT, ¿cierto? Sobre el SD pool, ¿sí? Que es la desviación estándar pooled de ambos grupos, ¿sí? Si bien esto ya es simplemente la raíz cuadrada del promedio de las varianzas de ambos grupos, de la variable dependiente, ¿sí? Entonces creo que tengo por acá, para no tener que escribirla. Perdón por el ruido. Vamos a terminar pronto ya, entonces voy a copiar esto. Ya, entonces esto ya es la pregunta 5, ¿cierto? Pregunta 5. Ya muerto rato. Pregunta 5. Ok. Entonces, esta es la formulita que había que usar, ¿sí? Donde el effect size era el ITT sobre el SD pooled, ¿sí? ¿Cómo calculábamos el SD pooled? Como la raíz cuadrada. ¿De qué cosa dijimos? Del promedio de las varianzas. Entonces vamos a tener acá un promedio. Y vamos a tener dos cosas que se suman. ¿Qué cosa? La varianza de qué? De DF paga en los tratados más la varianza del DF paga en el grupo de los no tratados, ¿sí?
Perdón ahí por mostrarles tan poquito. Eso, calculamos el effect size. Y nos habían dicho el 95% de significancia, ¿cierto? Con un poder estadístico 80. Y acá esto no tenían que tocarlo, pero es simplemente una prueba de 2 colas. ¿Okay? Y tenemos 2 muestras, ¿cierto? Que es control y tratamiento. Corremos esto. Y no importa la librería, así que no me deja. Entonces vamos a importar la librería, ¿verdad? Entonces corremos la librería y corremos el test. Ya. Y acá nos da el n, ¿sí? Ojo acá que hay una nota. Dice n es el número por cada grupo. Si se acuerdan les dije que se mantenía esta proporción 50-50 control y tratamiento. Entonces lo que vamos a necesitar es el doble de eso, ¿sí? Entonces vamos a tener 2752,973 por 2. ¿Ok? Entonces necesitamos un n de 5504 personas. ¿Ok? Entonces acá para agilizarlo un poco lo que vamos a hacer es n muestra. Vamos a borrar eso. Y si escribimos el n muestra una lista que nos entrega todo lo que le acabo de mostrar, pero en lista, ¿cierto? Y acá sacamos el n para guardar el n, ¿sí? Eso para que hagamos las cosas más rápido. Entonces, ¿cierto? Paste. Entonces el n necesario para replicar el mismo, perdón, para encontrar al menos el mismo tamaño de efecto. Y ponemos acá eso. Ok, ya. Claramente falta ahí un espacio. Y esto era por 2, ¿cierto? Y esto lo vamos a aproximar. ¿Sí? Esto no era necesario, ¿cierto? Era simplemente el cálculo que había hecho, ¿cierto? Que son los 5506. Ya, entonces después en la pregunta B acá de la 5 nos dicen, bueno, ¿qué pasa si empezamos a cambiar cosas? Por ejemplo, la desviación estándar del efecto es menor, ¿sí? S de pult al tiro 0.15. Entonces esta era la A. Y ahora vamos a hacer la B. ¿Sí? Esto en realidad es eso. Okay. Entonces vamos a hacer la B y la parte I. Entonces, ¿qué pasa si que ahora cambiamos el FX, el S de pult, ¿cierto? Entonces acá borramos esto y lo reemplazamos por .15. Ok, entonces de nuevo calculamos todo eso. Voy a achicar esto un poco para irlo corriendo. O sea, no es necesario. Y ahora nos da un 1114, ¿sí? Entonces cambiamos cada una de las cosas, ¿cierto? Cambiamos el S de pool, estimado de nuevo el effect size, el ITT no cambió, así que cambia solo eso. Hacemos esta función que habíamos visto y como por la forma que les mostré, guardamos solamente el n, ¿ok? Y ese n lo multiplicamos por 2 y lo aproximamos. Y con eso nos da que necesitamos un tamaño de 1114. Okay. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el efecto del tratamiento ahora es mayor? Si el effect size, directamente el effect size es 0.9. ¿Okay? Esto lo podían haber hecho sin calcular el ITT, ¿cierto? Porque les pedimos que lo cambien directamente. Entonces ahora viene y 2, ¿cierto? Entonces tenemos que copiar lo que teníamos acá arriba. Pero solamente está aquí, ¿cierto? Y cambiamos directamente este 0.9. Y ahora necesitamos un n de 41 personas, ¿sí? O sea, vean lo pequeño que tiene que ser el experimento, dado que el efecto es tan grande, ¿sí? Si es que en realidad estamos viendo un tratamiento que esperamos que sea muy efectivo, el n va a ser más pequeño, ¿sí? Si es que esperamos un efecto bien pequeñito sobre la variable pendiente, necesitaríamos un n mucho más grande, ¿sí? Y por último, si se exige un poder estadístico 95%, ¿sí? Ahora no queremos que sea 80%, necesitamos una certeza mayor de que los resultados, de que esto vamos a poder retomar este efecto, ¿cierto? Reobtenerlo si es que realizamos un experimento de nuevo. Entonces acá tenemos 13 y lo que tenemos que hacer es, teníamos, ¿cierto? El pool, voy a hacer más chiquitito, el effect size, y acá cambiamos el poder estadístico a 95. ¿Sí? Le estamos exigiendo mucho más al test ahora, al experimento. Y ahora necesitamos un n de 9114. ¿Sí? De 5500 ahora aumentó a 9114. Y ahí ya tenemos la gran parte del laboratorio y al final nos dicen,
Bueno, si la gerencia del banco determina que el experimento puede tener un tamaño muestral no mayor a 1000 personas, ¿sí? ¿Por qué? No sé por qué sale muy caro, por ejemplo. ¿Recomendarías el experimento? Y bueno, aquí había que volver a la A, ¿cierto? En donde el N era 5500. Y le decimos, bueno, un 1000 simplemente no nos alcanza. O sea, dado ese poder estadístico y ese nivel de significancia, no vamos a poder obtener de nuevo al menos ese efecto tratamiento con este N que nos están pidiendo, ¿ok? Así de simple era la respuesta, no se puede. ¿Sí? Bueno, estimados, ese fue el tutorial, no sé qué tal largo quedó, pero cualquier duda, voy a cerrar eso, ahora sí. Cualquier duda que tengan simplemente coméntenos. Y eso fue el tutorial.